Corrillos Televisión presenta Los Reyes Magos. Los mejores analistas debaten sobre los temas controvertidos de la política. Los Reyes Magos. Dirige Juvenal Bolívar. Un cordial saludo a todos los amigos que se conectan a esta hora a Corrillos TV, su programa Los Reyes Magos. Un programa de análisis y debate en donde hablaremos sobre temas regionales, temas nacionales y de lo que es de interés actualmente en Colombia. Para el día de hoy tenemos dos grandes invitados que nos acompañarán en este gran debate. Doctor Freddy Garzón, quien es conocido como el denunciante. Muy buenos días. Hombre Andrés, saludarlo en el día de hoy, pero quíteme el doctor, no he llegado a tan alta dignidad. Gracias por esta invitación, saludar a todos los amigos de Corrillos, saludar a Juvenal Bolívar, a todo este gran equipo técnico, especialmente a todos nuestros seguidores que vamos a estar acá todos los viernes hablando de temas de actualidad política, que es lo que nos gusta, pero un saludo muy especial, por supuesto, a usted, Andrés, que va a estar acá coordinando este debate, si se quiere decir, o estas opiniones de políticos o de opiniones políticas. Y por supuesto a nuestro compañero Raúl Barahona, que también va a ser parte de esta mesa. La primera vez que estoy con ustedes a través de Corrillos para hablar de estos temas de opinión política. Ya lo había hecho en el pasado, Andrés, con otros amigos en esta misma mesa, en este mismo espacio, y me siento con agrado arrancar este 2025 en esta primera emisión, ¿no? Entonces aquí vamos a estar, si ustedes lo permiten, hablando de estos temas políticos. Mi nombre, como usted lo llama, Freddy Garzón, más conocido como el denunciante, y ahí a mi estilo, me perdonan, vamos a hablar de esos temas que a todos nos gustan. Freddy, una pregunta, ¿qué tema nos trae para el día de hoy? ¿Con qué vamos a abrir este programa? Bueno, así no lo habíamos planeado, pero de una vez lancémoslo, ¿no? Van a unos temas, pero si quiere, ¿por qué no le damos paso primero a Raúl y luego revisamos los temas? Bueno, mientras reviso acá también cuál tema sería el más apropiado. Cordial saludo, ingeniero Raúl, ¿no? Estratega político, asesor en campañas. Bienvenido a este su programa Los Reyes Magos. Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación. Vale la pena aclarar que el tema político lo manejo en una pequeña parte, la mayor parte de mi tiempo yo lo trabajo en temas empresariales. Entonces soy un poco apolítico, mi posición es un poco apolítica, aunque trabajo con políticos, ¿sí? Buscando el desarrollo y las soluciones de problemas. Gracias por la invitación, me parece súper bacano estar aquí compartiendo con el denunciante, compartiendo contigo en Corrillos y hablándole a la opinión pública una visión diferente, porque este es un programa muy político y yo vengo a hablar de no política. Entonces muy interesante, muy interesante. Listo, bueno, Freddy, ¿qué temas vamos a hablar el día de hoy? Andrés, y antes de hablar el tema que propongo, no sé si a ustedes les parezca, me parece que esto va a dar resultado, porque yo me he sentado en este mismo escenario y en otros espacios de opinión política con personas que ven la política de otra forma, y hablando nosotros antes del programa veíamos que tenemos unas visiones, no sé si similares o no, pero aquí radica otro tema, que yo no veo el ambiente político como tradicional, de siempre, que hay unas posiciones que a veces nos gustan, a veces sí. Yo creo que nos va a ir bien y ojalá que nos vaya bien. Por eso a todos los amigos que nos están siguiendo, acompáñenos, coméntenos, propóngannos temas para las próximas ediciones. Para el día de hoy, yo quiero proponer uno, Andrés, Raúl, que tiene que ver con un hecho de actualidad en la región, y no solo en la región, yo creo que también en Colombia, lo que tiene que ver con las posibles elecciones atípicas. En el caso de Santander, en el área metropolitana estamos esperando los fallos de segunda instancia en el Consejo de Estado para mirar si hay atípicas. Al menos en el municipio de Oiba, ya el Consejo de Estado ratificó que hubo transhumancia, otro delito electoral, ¿cierto? Pero ya van a haber atípicas. Entonces vamos a hablar de ese tema. ¿Qué pensamos de las atípicas en el área metropolitana? Bueno, en Oiba y en otros municipios frente a ese tema, porque hay unos que quieren que los alcaldes se vayan, hay otros que quieren que los alcaldes se queden. Es muy cierto. Y ya has decidido el tema de Oiba, ¿no? O sea,
Típicas, eso va sí. porque va. Lo que todavía porque no va. está decidido es en el resto de municipios del departamento, pero ya entraremos a hablar y a Me profundizar en acuerdo este usted tema. cuando dijo, va porque va. Va porque va. Yo creo que usted le acuñaría a algún amigo de ustedes, va porque va. Está chévere el papo que va. Porque me dijeron que usted ha hecho parte de una, fue estratega o estuvo muy cerca de un exalcalde que utilizaba esa palabra, va porque va. Ah, sí, correcto. Sí, en campaña presidencial, sí. Y le vamos a quitar la chequera a los corruptos. Raúl, ¿qué tema para el día de hoy? Yo creo que es importante que hablemos dentro del tema político de cómo los políticos engañan y mienten, independiente de su bandera de izquierda o derecha, cómo se aprovechan de nosotros los ciudadanos que queremos ver soluciones, en este caso puntualmente el tema de Catatumbo. El Catatumbo tiene una cantidad de elementos de trasfondo y relacionados con otros países en el tema del narcotráfico que yo creo que es importante que lo toquemos, de cómo tanto izquierda como derecha, los que dicen que son de un partido o de otro, siempre buscan, es un solo objetivo, que al país le vaya bien, y cómo fuimos engañados. El engaño no solamente es de partidos políticos, es de personas. Entonces creo que es importante que hablemos sobre el tema del conflicto que sí, se está presentando. Sí, correcto. Y cómo la ciudadanía fue engañada con unas propuestas en campaña que no se cumplieron. Dos temas de actualidad, ¿no? Sí, muy actuales, ¿no? Catatumbo. Estamos en ese momento, se está viviendo la violencia y el conflicto en esta región, ¿no? Sí. Y que es muy actual, no solo de la región, porque el país tiene años de historia de violencia. Bueno, amigos que nos ven a través de las redes sociales, les habla Andrés Negrete, abogado especialista en Derecho Procesal. Bienvenidos a este programa en donde haremos un análisis y un debate sobre estos dos temas de actualidad, como son las elecciones atípicas en Santander. Va porque va, en hoy va las elecciones, estamos pendientes de Bucaramanga y su área metropolitana, y un tema histórico en este país que es la violencia. Vamos a un corte de comerciales y ya profundizaremos estos temas después del corte. Corrillos Televisión está presentando Los Reyes Magos. En un mundo donde la determinación y la pasión pueden cambiar todo, existen mujeres que se destacan por su liderazgo, innovación y compromiso con la sociedad. Es por eso que lanzamos las Superpoderosas 2025, un concurso que busca reconocer y celebrar los logros de mujeres exitosas de Santander y el Magdalena Medio. Si eres una mujer que ha hecho la diferencia en tu comunidad, o si conoces a alguien que lo haya hecho, esta es tu oportunidad. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de febrero. Un jurado experto evaluará las postulaciones y seleccionará a las finalistas. Las evaluaciones se llevarán a cabo del 23 de febrero al 15 de marzo. Y finalmente, el 27 de marzo, se llevará a cabo la gala de premiación en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre, de Barranca Bermeja. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este evento emocionante. Postula, comparte con tus amigas y únete a nosotros para celebrar la excelencia femenina. Las Superpoderosas 2025, un evento de Corrillos, Río Grande, Fundación FOEP, Excelentia Focus Group y Valdivisión. Alpingo SAS. Somos una empresa colombiana con 15 años de experiencia prestando servicios jurídicos y ambientales para todo el país y el exterior. Contamos con un equipo de trabajo integrado por profesionales del derecho y de múltiples disciplinas que se requieren para el abordaje de los temas ambientales, con los más altos estándares de profesionalismo y calidad humana, siempre comprometidos y prestos a brindar un apoyo real y efectivo, acorde con las necesidades de nuestros clientes. Asesoramos a empresas públicas y privadas de todos los órdenes, en sectores como el minero energético, urbanismo, movilidad y obras públicas. Atendemos toda clase de situaciones con miras a asesorar y representarlos en actuaciones administrativas y judiciales como acciones de cumplimiento, nulidades, licencias ambientales, procesos sancionatorios, investigaciones penales, peritajes ambientales, entre otros. Contáctenos al 313-810-3994 para conocer más de nuestros servicios.
Corrillos Televisión está presentando Los Reyes Magos. Bienvenidos nuevamente a su programa Los Reyes Magos. Van porque van las elecciones en Oiba, en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta. Freddy, ¿van a haber o no van a haber elecciones atípicas? Pues no lo sabría decir porque no he hecho el curso de pitonizo para mirar si van a haber atípicas. Por supuesto, habría que esperar el segundo fallo, la segunda instancia del Consejo de Estado. Va porque va precisamente en Oiba, ¿cierto? Que ya el Consejo de Estado ha ratificado, allá no es por doble militancia, es por transhumancia, ¿no? Lo que comúnmente llamamos trasteo de votos. No quiere decir que el alcalde actual de Oiba, porque todavía el gobernador no ha encargado a alguien que lo tiene que hacer prontamente para luego sí designar de la terna para que hayan elecciones atípicas, ¿no? Sí. No fue un delito, digámoslo así, que lo haya cometido él, pero sí el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander les dijo que hubo transhumancia. Entonces, si hubo transhumancia, hubo para todos. Por tanto, hay que haber nuevas elecciones. En ese sí va porque va. En este del área metropolitana, pues sí es doble militancia. Entonces, tenemos que esperar que el Consejo de Estado ratifique lo que dijo el tribunal o no. Entonces, ahí está en vilo el tema de Jaime Andrés Beltrán, que es el que ha centrado, digámoslo así, toda la opinión. Él sí que está llevando toda la opinión del departamento, pero por supuesto está Campo Elías Ramírez, hermano del poderoso John Abiud Ramírez, ¿cierto? Y por supuesto Oscar Santos en el municipio vecino de Piedecuesta. Pues creería yo que hay que esperar, porque es que ya muchos están en campaña y esta decisión no ya se ha tomado, nada fijo hasta que no se tome esa decisión. Entonces a todos aquellos que están esperando a que siguen esperando, ya cuando existan pues se podrá tomar la decisión. Yo no podría decir si hay o no hay, es un tema que habría que esperar. Bueno, yo quisiera hacer un aporte respecto del el tema de las causales por las cuales los alcaldes hoy enfrentan la justicia. Muy claramente lo dice acá nuestro amigo Freddy. La situación en Oiba fue muy distinta o es muy distinta a lo que sucede en el área metropolitana. La causal de doble militancia es totalmente diferente a la causal de la transhumancia electoral, o más conocida como trasteo de votos. Y hay un componente muy interesante. Mire, el Consejo de Estado ya ha dicho que cuando se habla de la doble militancia, en concreto se dice: a los candidatos se les prohíbe acompañar, ayudar, promocionar a candidatos diferentes a los de su partido, ¿cierto? Sí. Esa es la esencia. Para no entrar en conceptos técnicos. Si usted es avalado por el Partido Liberal, solo apoya a los candidatos del Consejo del Partido Liberal, en el caso de alcalde. Liberal. Y no solo Consejo, igualmente a la Asamblea, y a candidatos que hayan a la gobernación, de su principal. Sí, si usted es liberal, apoya a los candidatos de su Partido Liberal. Pero yo aquí tengo una pregunta. ¿Esto no atentaría contra la democracia? ¿Contra el derecho a ser elegido y a elegir? Amigo Raúl. Pues a ver, el ejercicio electoral está dentro de unas leyes, dentro de unas normas y una normativa. Si yo como legislador o como candidato tengo claro que existen esas normas y las violo, significa, y de manera consciente, significa que obviamente estoy generando un delito, y el delito se ejecutó. De hecho, este delito, antes de que surgiera esto, en plena campaña ya tuvimos un problema, ¿sí?, del tema de doble militancia con Colombia Justa Libres y otros partidos políticos, y luego vienen y salen más de 13 o 14 candidatos a los cuales fueron apoyados por el alcalde, por el actual alcalde, obviamente. Hablando de Bucaramanga, ¿no? Hablando de Bucaramanga, okay. Correcto. Gracias por la aclaración. Entonces, claro que hay un delito, que no es positivo para la ciudad para nada, no es positivo para la ciudad para nada, porque ya Jaime con su equipo y su aparato ya desarrolló unas estructuras, un plan de desarrollo, ¿sí?, que no tiene absolutamente nada con el plan de gobierno que presentó. Eso ya es otro delito, que para mí es mucho más grave el haber presentado una propuesta, un programa de gobierno y haberlo incumplido en su ejecución, en su plan de desarrollo. Oiga, escuchando a Andrés y la pregunta que usted dice, pues la democracia basa su cimiento, usted como abogado, en el término jurídico, ¿cierto?, en el Estado de Derecho. Entonces, por tanto, ahí está la norma. O sea, aquí, que si toca cambiar la norma, pues cambiémosla.
pero esa es la que existe. Esas son las reglas del juego. Esas son las reglas. Las reglas del juego, ¿Qué podemos hacer? Aquí el interrogante es, Raúl, ¿dónde estaban los asesores de campaña? ¿Por qué ocurre eso? O sea, bueno, no le pasó a Jaime, le pasaron a muchos alcaldes actuales y gobernadores de Colombia, ¿cierto? ¿Dónde o por qué se les fueron las luces? ¿Qué piensa usted decir? No sé. Cuando una mujer... Se lo digo porque usted fue asesor de una campaña, la de Jaime Andrés Beltrán. Cuando una mujer queda embarazada o no queda embarazada, o queda medianamente embarazada. Lo mismo sucede con los asesores, o son de la oscuridad o son de la luz. Muchos de los asesores que trabajamos con Jaime, en mi no caso, es culpa de la mamá si queda embarazada la china. No, exactamente. No es culpa del asesor que el alcalde viera incurrido en doble militancia. Bueno, pero muy válida la pregunta, porque es que asesorar desde el ámbito político implica no solamente la estrategia electoral, es decir, conseguir votos, no. Hay un equipo detrás de un candidato que se encarga de muchos aspectos, desde el tema económico, jurídico y el tema del liderazgo. Exacto. Y de las personas que van a llevar a ese candidato al triunfo. Entonces es muy válida y a mí me parece interesante la pregunta, sí. Porque ¿qué pasó entonces? A ver, cuando comenzamos la campaña de Jaime, la propuesta mía para Jaime, que ni siquiera fui yo el que lo busqué, sino él fue el que me buscó porque me conoció en la campaña Rodolfo y vio nuestro trabajo. La campaña presidencial. La campaña presidencial. Yo trabajo de manera colaborativa, yo soy un ingeniero y trabajo muchos temas de tecnología, y la tecnología en Silicon Valley funciona bajo metodología colaborativa. Yo tengo algo, tú tienes algo, venga, armamos. Entonces cuando Jaime me busca, me dice, necesito que me ayude a estructurar un programa de gobierno porque yo me quiero lanzar a la presidencia de la República. Entonces yo, completamente despechado del tema político, dije, usted es un hombre de luz, usted es un hombre religioso, pues venga, yo le apoyo. Vamos a generar en Bucaramanga un ejemplo, un piloto de lo que se puede desarrollar como ciudad. Usted demuestra en una sociedad corrompida y corrupta como la colombiana, donde todo el mundo promete y no hace, vamos a mostrar que en Bucaramanga sí se puede hacer. Oiga, Raúl, venga que me interrumpirlo porque sí. Eso ya cogió otro rumbo. Sí. Estamos hablando de la doble militancia y usted acaba de decir que Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, lo busca a usted para que le ayude a estructurar un proyecto político para presidencia. Y él iba a ser candidato a la alcaldía. Entonces se me viene a la cabeza todas esas opiniones de los contradictores políticos de Jaime, que dicen que Jaime actualmente pues no está gobernando precisamente porque tiene su pensamiento en lo presidencial. Bueno, usted refuerza lo que dice la oposición en Bucaramanga. Es que la le da la razón. Claro, es que la luz no se oculta con la oscuridad. Y valga la redundancia, yo estoy trabajando bajo la luz, yo estoy diciendo completamente la verdad. Entonces, aquí el tema es, primero muestra un caso de éxito. La política actual es de outsiders, es de personas que vienen en contra del sistema político, generan verdaderos resultados, sí. Conectan a la población con las leyes, muestran un caso de éxito en Bucaramanga y en el mundo. Yo actualmente estoy asesorando y trabajando. Y lo replican a un nivel, claro, aquí viene regional, el tema nacional. Exactamente. Mira el tema de mi ley, con el cual yo estoy trabajando ahorita. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos demostrando que sí se puede, con una podadora, cortar a todas estas ratas políticas y venir a desarrollar una política de verdad que genere resultados y que sea una política social. Y ese era mi propósito. Bueno, pero perdón, ingeniero. Volviendo un poco al tema, porque sí me causa curiosidad algo. Un equipo político, lo ha dicho usted, busca hacia futuro proyectar un programa, desde lo local, regional, nacional. Pero si ese grupo de asesores, digámoslo de alguna manera para no herir susceptibilidades, dejan a un lado algo como la doble militancia, no estaría colocándole el palo a la rueda a ese programa o a ese proyecto político a futuro. Es que una cosa como tan elemental, lo podríamos decir de alguna manera. Es que mira, yo que he venido entendiendo, los políticos son sus ideas y las ideas de sus asesores. Y cuando tú tienes asesores de oscuridad, no asesores de luz. En el caso mío, por ejemplo, yo trabajé con más de 220 profesionales en Bucaramanga que trabajamos temas de seguridad con el Plan Candado. El Plan Candado no es un pajazo mental ni es una vaina al aire, o sea, ni es una nube de pedos, ni una nube es un programa que ha resultado en otros países. Y trabajé con asesores de seguridad, asesores en política, asesores en gobierno. Pero Jaime tenía sus propios asesores por allá, muchos de ellos que ni siquiera conocíamos. Sabíamos de dónde venían y de qué. Esos son los de la oscuridad. La oscuridad, ¿de dónde venían? Ese no era el tema, pero está muy interesante todo lo que está diciendo. Pero frente al tema de la doble militancia,
muchos están en campaña ya. Precisamente ayer comenzaron, ¿sí? Ayer jueves comenzaron las sesiones extraordinarias para el tema del préstamo, no, porque eso al fin no se pudo hacer. El tema de lo del impuesto predial, la rebaja, y un tema de la Contraloría Municipal. Y yo viendo la sesión, todos están en campaña. Comenzó el concejal Carlos Parra, que es de la oposición, dándole duro a Jaime, pero con un propósito político. Bueno, eso es un escenario político. Claro. Y luego los amigos del alcalde, Chumi Castañeda y los demás, pues hacer la defensa, ¿no? Que el que está en campaña es usted, no el alcalde. Pero aquí hay que esperar que falla el Consejo de Estado. Y si falla el Consejo de Estado en que hay doble militancia, hay una carrera política de un partido rápido que todos van a entrar a jugar. Pero bueno, yo quiero dar un insumo aquí para el debate, y me parece muy importante porque es que uno analiza el escenario político y ve que hay muchas personas que están ya en campaña en el área metropolitana y en muchos municipios de Santander, y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Será que ellos saben algo? ¿Será que ya están diciendo algo en las altas cortes? Bueno, para no hilar tan delgado, yo sí quisiera de pronto hacer este pequeño aporte para el debate y para todos los que nos ven. El debate jurídico y probatorio que se dio en el proceso de Jaime Andrés Beltrán y el de muchos otros alcaldes data de si los videos, las fotografías son verdaderas, son reales o no. Y la defensa de muchos alcaldes hoy en los estados judiciales es tachar de falso los videos. Esa ha sido la defensa no solamente de Jaime Andrés Beltrán, sino de muchos otros alcaldes, el de Girón, el de Cimitarra, donde dicen, no, es que estos videos son falsos, pero ¿por qué? O sea, y aquí sí yo quiero hacer una aclaración, cuando uno dice que esto es falso, uno tiene que decir por qué es falso, no solamente es decirlo y ya. ¿Y qué pasó con el tribunal y por qué la sentencia? Un insumo que doy acá el tribunal dice que los videos no son falsos y que el demandado tenía que probar la falsedad, y resulta que es que los abogados en la defensa dicen son falsos pero no dan razones. Entonces yo me atrevería a decir que, como ya sabemos cuál es la posición del Consejo de Estado, porque no solamente son los únicos casos que han habido en Santander, sino hay casos a nivel nacional en otros municipios donde el Consejo de Estado ha dicho, si usted no me prueba la falsedad, confirmo las decisiones del tribunal y se tienen que declarar las nulidades de esas elecciones. Creería yo que ese es quizás la luz de muchos que hoy están en campaña, ¿no? Precisamente, pues el tribunal les ha dicho que no, o no lo tacharon de falso, no lo lograron hacer, ¿cierto? Sus asesores jurídicos, y por tanto es que ya está en el tema de la doble, la segunda instancia de doble militancia, ¿no? Aquí lo preocupante en el área metropolitana, creo yo, es que hay otros ejercicios, ya te digo el de OIVA, y a nivel nacional, que está pasando de que les están fallando en contra de los alcaldes, ¿no? Entonces, eso tienen la cuerda floja. En el caso de nosotros, el área metropolitana, que era una cosa que nunca se había presentado, Andrés, Raúl, que también desestabiliza el tema administrativo. Bueno, ya eso toca caminar así, pero la cuestión es ¿será que si hay elecciones? ¿Será que no? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes van a ser los candidatos? Igualmente hay un tema importante en la ciudad de Bucaramanga, que eso yo no entiendo, usted que es abogado, ¿para qué cambian al abogado? Que cambiaron a Holman Ibáñez, ¿cierto? Lo cambiaron por otro magistrado con los mejores pergaminos. ¿Qué busca eso? ¿Para qué? Si creo yo que el expediente llega allá al Consejo de Estado y es una revisión, ¿cierto? Allá no hay que hacer más alegatos, yo no sé si puede dar términos de aclaración. ¿Para qué ese cambio de un abogado a última hora? Política, sencilla política. De pronto esa pregunta nos la puede responder aquí nuestro amigo Raúl. Sí. Como estratega político, desde ese punto de vista, ¿qué implica cambiar un abogado para un recurso de apelación? La estrategia de ustedes, los abogados. El abogado de luz va con la verdad y va con las demostraciones claras de que, como ellos decían, de que esto fue tema de inteligencia artificial. Sí. Inteligencia artificial no, porque un píxel está sobrepuesto sobre otro, entonces es muy fácil en un laboratorio de criminalística técnica entender que no fue inteligencia artificial. Además, muchos de los ciudadanos tienen videos y fotos de Jaime con muchísimos candidatos, es que era completamente abierto el tema, entonces no pueden venir a decir algo que fue completamente abierto a decir luego que no. Entonces eso es como el abogado que quiere tapar el sol con un dedo,
que quiere tapar la violación, así tiene las muestras completas y los análisis estadísticos y los análisis de laboratorio. No, es un tema de cambio. Jaime tiene unos abogados que son abogados buenos y muchísimos abogados de oscuridad. Y estos abogados de oscuridad pues obviamente están intentando que esto sea un tema más político arriba. Saben que se pueda manejar. Claro, el sistema está completamente corrompido, incluyendo en Bogotá, entonces meten a gente que pueda hacer o que pueda manipular. Ustedes muy bien saben cómo funciona el tema. Pero podría pasar, no en el tema Jaime Andrés, para cualquiera, que estos que fallaron aquí en el Tribunal Administrativo de Santander, los magistrados allá del Consejo de Estado ya revisaron el documento, el expediente, dicen por aquí hay una ventanita de salvación, pero esa ventanita la abre el otro abogado que contrataron, el ex magistrado que contrató. ¿Será eso? Sí, ¿será eso? Y ellos solo saben por dónde es que se puede entrar, pero el que abre esa ventanita es ese abogado nuevo. El tema va por acá. No sé. El tema va por acá, que de hecho yo tuve que cambiar mi número telefónico porque el tema de las llamadas era impresionante, de la gente que tiene pruebas. ¿Cuáles son los argumentos de muchos de los que trabajaron conmigo, entre ellos este señor Millán, que fue el que hizo la denuncia del tema de la chatarra, del robo de la chatarra, donde en Bogotá el Consejo llegue a levantar la restricción de Jaime, inmediatamente los ciudadanos nuevamente van a caer y van a hacer labor política? Porque es que ya no es un tema de... Yo sé que va en detrimento de la ciudad y que... ¿Pero cuál restricción? La restricción de que Jaime no pueda ser alcalde. O sea, el fallo de segunda instancia. Gracias, no, pero ahí sí la justicia, Raúl, si la justicia dice... Porque volvemos al tema de la democracia, es el Estado de Derecho. Si el magistrado dice, no tenía razón el tribunal, no hubo doble militancia, pues pero es que hay que acatarlo. Y el otro puede decir, sí o no. Es que ese es el problema que cuando no me fallan a favor mío, entonces está mal. Claro. Pero cuando sí, a favor, entonces sí, bueno. Pero un magistrado corrupto no puede representar a la justicia. Y eso es pero es que nosotros no podemos decir si son corruptos o no. Es que están las pruebas. Las pruebas son contundentes de la doble militancia en videos y más de 2.000 personas que tienen fotos. Entonces no la segunda instancia. Eso ya sería un escenario que se saldría de la legalidad, porque bueno, dentro del marco normativo hay que fallar en derecho. Correcto. Eso es claro. Exactamente. Y todo lo que esté por fuera del marco normativo pues ya estaría en otro escenario, que es lo ilegal o lo contrario a derecho. Lo que dice el tribunal es que las pruebas son reales, es decir, no han tenido ningún tipo de manipulación y no hay ningún tipo de circunstancia que permita concluir que fueron elaboradas por inteligencia artificial. Por ende, son válidas y se demuestra la doble militancia de no solamente el alcalde de Jaime Andrés Beltrán, sino de muchos otros que ya están con esa misma situación y por ende se declara la nulidad. Pero entonces yo sí quiero colocarlo en este contexto. Yo escucho a muchos amigos decir que es que esta regla democrática va en contra de la Constitución, porque todos tenemos el derecho a ser elegidos o a elegir a quien nos represente. Entonces, la doble militancia, y muchos dicen, ¿cómo así que es que a mí sí me pueden apoyar, pero yo no puedo apoyar? Entonces, dentro de la estrategia política, ¿qué encontramos, Raúl? Porque es una contradicción que si yo soy candidato, digámoslo, por el Partido Conservador, y usted es candidato por el Partido Liberal, ¿cierto? Pero usted no lleva candidato a la alcaldía y yo soy el candidato a la alcaldía. Ajá. Y usted es el candidato al consejo, ¿cierto? A mí la ley me prohíbe apoyarlo a usted, pero eso no sería un contrasentido desde la estrategia política y dentro de los derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos. Vamos a la esencia. ¿En qué se ha convertido la política? Y no podemos decir que no. La política se ha convertido en el arte del engaño, en el arte de prometer una cosa y no cumplirla y quedarle mal a la gente. Entonces, eso es lo que hace el político. Ahora, desde la esencia de nuestra programación neurolingüística, ¿sí?, que viene desde Jung, los políticos o los que trabajamos en tema político, nosotros nos encargamos de trabajar al político como una marca persona, diferenciación, relevancia, estima y familiaridad. Cuando una persona tiene una alta diferenciación, una alta estima, que fue lo que nosotros trabajamos con Jaime, ¿sí?, cuando esa persona tiene esa alta diferenciación, genera y moldea comportamientos y manipula de manera directa o indirecta a la audiencia. Entonces no es justo y no es honesto que una persona que tiene mucho poder como marca manipule a otros para que genere. Por eso me parece que las normas y las leyes del Consejo de Estado son las justas. Si a mí un partido político me dio su aval, estoy recibiendo dineros de ese partido político, yo no debería estar apoyando a otros partidos. Venga, dos apuntes rápidos, uno frente a ese tema y para concluir lo que venía viendo antes de la pregunta. Esa es la norma, así existe, si no toca cambiarla.
Pongamos el ejemplo de Jaime. Él fue su aval principal era Colombia Justa y Libre, pero también lo acompañó porque en el tarjetón aparecía la U y Salvación Nacional. La norma dice que era solo con Colombia Justa y Libre. A mí lo que me parece extraño es que no puede hacerlo con la U también y con Salvación Nacional. Eso me parece como injusto, ¿no? Porque aparece en el tarjetón. Otra cosa es que yo no esté con el partido conservador, y si ya es una trampa, pero la norma dice que una vez es esa, ¿no? Hay que cambiarla. Pero para algo muy corto también, la posición que tiene Raúl de que si fallan yo no hablo de Jaime, de cualquiera. Si fallan en contra, a favor de los alcaldes, entonces hay corrupción, porque caemos en un activismo político que yo lo veo mucho por las redes sociales. Es que eso es. Entonces acabemos el Estado Social de Derecho y definan qué está bien y qué está mal otros. Ese es. Y allá hay una jurisprudencia. Si dicen que los alcaldes, en este caso, el de Jaime que estamos hablando, dice no hubo doble militancia, pues no hubo, y la jurisprudencia lo dirá, pero yo no puedo llegar a decir que es corrupto, porque entonces, ¿a qué jugamos? Y eso nos lleva a una gran reflexión que quiero plantear acá y la dejo a todos los oyentes, a todos los que nos ven a través de las redes sociales, y es que estas son las injusticias de la política. Para unos está bien, para otros está mal, y quizás todos estos contextos que se están viendo no solo en Santander sino a nivel nacional pueden generar violencia. Es la pregunta que queda sobre la mesa. ¿Este tipo de situaciones pueden generar violencia en el país? Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. Corrillos Televisión está presentando Los Reyes Magos. Solamés, una compañía de asesoría integral para el desarrollo sostenible. Conoce a Solamés, una empresa líder en el mercado del litigio ambiental. Somos una empresa especializada en temas ambientales que brinda servicios y productos con resultados de excelente calidad. Contamos con 17 años de experiencia en el mercado y con un equipo multidisciplinario de expertos para brindar un trabajo integral y dejar siempre a nuestros clientes enteramente satisfechos. Nuestra amplia experiencia, capacidad técnica, humana y estratégica nos permite desempeñarnos en áreas de trabajo con eficiencia. Si requieres un servicio en cualquiera de las áreas mencionadas, estás en el lugar indicado. Contáctanos a los números que aparecen en pantalla o visítanos en nuestra página web www.solames.com o en nuestras redes sociales y amplía la información de nuestro portafolio. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Los Reyes Magos. Violencia en el país a causa de las ideologías políticas. Quienes están a favor de las decisiones de los tribunales en materia de nulidades electorales defienden a capa y espada a sus candidatos, y quienes están en contra buscan las elecciones atípicas. Situación preocupante porque se puede generar violencia, y vamos a ahondar más el conflicto que tiene el país, porque desde el Frente Nacional se viene presentando la creación de grupos armados que a hoy seguimos en un contexto de violencia, y es lo que está pasando actualmente en el Catatumbo. ¿Qué opinión tiene, Raúl, usted respecto de las causas y las formas y para dónde va el Catatumbo? Es lamentable porque es un reflejo de esa Colombia oscura, de esa Colombia profunda que nos hablaron en campaña, ¿sí? Reflejo y consecuencia del consumo de sustancias ilícitas en otras culturas, ¿no? Entonces allá consumen, pero nos echan a nosotros aquí la culpa, y le echan la culpa a un pobre campesino, a un pobre indígena que no tiene la cadena de suministro, que no tiene la cadena logística para sacar sus productos a las grandes ciudades. Entonces creo que ayer alguien de una central obrera habló sobre el tema de la igualdad,
¿sí? De la igualdad y de la injusticia de los empresarios con la situación del país. Tiene mucho que ver con esto, con la injusticia. O sea, y es triste porque Colombia lleva buscando la igualdad desde que comenzó la Constitución, desde que nosotros estructuramos la Constitución. Entonces esto es un reflejo de la pobreza, no solamente económica, sino de la pobreza mental, de la forma en la cual somos manipulados, en la cual somos trabajados. Estos pobres indígenas y estos pobres campesinos, ¿qué más hacen si no sembrar coca? Si el Estado no les suministra ni les da otro tipo de elementos para que ellos puedan sacar sus productos, ¿sí? Miren el tema con la marihuana. Muchos países del mundo están desarrollando la marihuana a nivel lícito y diferenciando la molécula del THC del CBD, y nosotros aquí todavía seguimos en el mismo debate y discurso, porque en el Congreso de la República hay una cantidad de gente que está apoyando el narcotráfico de ilícitos. Entonces, esto es un reflejo de lo que pasa en Colombia. Y así como el Catatumbo, este es el primer Catatumbo, tenemos muchísimos Catatumbos en Antioquia, aquí en Santander, ¿sí? Colombia está a punto de incendiarse por un tema político, y luego viene un Mesías y dice, no, es que yo puedo cambiar, a los 3 meses de estar aquí sentado yo voy a cambiar. ¿Dónde? ¿Sí? Muy socialista, muy de prometer sin tener los recursos, sin tener los elementos, ¿sí? Muy político de prometer y no cumplir. Entonces esto es un reflejo de eso. Freddy, ¿qué causa la violencia hoy en el Catatumbo? Bueno, son muchos factores, pero antes de eso, a mí sí me causa de verdad mucho dolor lo que está pasando en Catatumbo, porque hace mucho tiempo que no se presentaba esas acciones. Los que estamos aquí en la ciudad no medimos la magnitud. Vemos por allá que están haciendo una campaña cerca a la gobernación, a la alcaldía, recogiendo algunos insumos para llevarle a las familias en Catatumbo, así como cuando hay un terremoto, cuando hay cosas de impacto, pero no sentimos de verdad el dolor porque lo vemos súper ajeno, que son más de 40.000 desplazados que están saliendo de Catatumbo, 12.000 que están confinados. Ahí veíamos ayer sobre las noticias unas familias que no han podido salir y una líder pidiendo auxilio porque no se puede salir porque está minado el terreno, la única es que llegue un tema aéreo y se los pueda llevar. No se tiene a ciencia cierta cuántos muertos hay, se habla que son casi de 100, casi 60 que no han recogido, que están en el terreno, entre ellos niños también. O sea, es un tema que de verdad no pensamos o no medimos esa magnitud. Es Catatumbo, no es Gaza, ¿sí? Entonces, este tema el conflicto, por supuesto, para responder la pregunta, pues un conflicto, llamémoslo en términos como les gusta en esta administración nacional, ancestral. Es real, es un problema social, político, donde el Estado no ha hecho la presencia real, donde ese grupo armado se han beneficiado de la política del gobierno ilegítimo de Venezuela. Entonces son muchos factores sociales, ¿no? Pero aquí es donde entra a lo que a mí me gusta opinar, que es el tema político, donde el presidente Gustavo Petro, candidato, ofrecía una paz total que se le está desboronando, y por supuesto que acababa con 3 meses con el ELN, sabiendo que era un problema que no se va a acabar así, y vende ese discurso. Y miren lo que vamos, una tropa que según él se desplazó desde Arauca hasta ese sitio, y yo decía, pero ¿cómo han pasado? El mismo presidente, bueno, al menos reconoce el error, ¿no? De que dónde está la inteligencia, cómo se mueve esa tropa desde el ELN, desplazarse de un lado para otro, ¿sí? Entonces, eso es un tema que en mi visión política, más de los problemas estructurales, que ustedes son especialistas en ese tema, hay una responsabilidad política del presidente Gustavo Petro, que creo yo que la Colombia en las próximas elecciones que se vienen para el Congreso se las va a cobrar, y por supuesto para la presidencia. Bueno, podemos decir que hay una crisis institucional, o sea, las instituciones del país en materia de seguridad están en crisis. Yo diría que sí, porque el sistema está corrompido. El sistema humano es un símil del sistema político, todos tienen una cabeza, todos tienen unas extremidades, o sea, todo es un símil, ¿sí? La inteligencia artificial es un símil del cuerpo humano, el computador es un símil del cuerpo humano. Entonces, si está corrompido con virus y está completamente permeado por la corrupción, claro que es un problema. Nuestro problema de fondo es la estructura de hacer la política. Hace un par de semanas hablé con una candidata presidencial, María Fernanda Cabal, y le dije, o
Si usted no está hablando de hacer una reestructuración del sistema político nacional, usted es otra más. El que no piense en que el sistema está corrompido y corrupto y hay que cambiarlo y hay que... Estamos en plena... ¿Qué le decía? Un tema simplemente de asesoría. Okay. A mí no me interesa. Okay. Porque es que yo no soy una prostituta que trabaja por plata. Yo trabajo porque tengo unos principios y valores y un criterio moral. Y yo soy luz, yo no soy oscuridad. Entonces no puede haber luz cuando la oscuridad está permeada en absolutamente todos los políticos, ¿sí? El político de ahora se acostumbró es únicamente a engañar al pueblo, subir y desarrollar, y no hacer. Esto es una consecuencia, el catatumbo es una consecuencia de prometer y no ejecutar. Se habla de tú muy bien lo decías ahorita, el tema de la justicia social. ¿Cómo se genera justicia social? Sí. Cuando hay capacidad económica, cuando hay bienestar. Ahí se genera la justicia social. Sí. Justicia social no es regalarle bonos a la gente, ni volverla perezosa, ni volverla mediocre. Yo viví 15 años en Ecuador. Tuve una de las principales agencias de publicidad en Ecuador y le hice muy duro a Rafael Correa. Sí. Por esa razón, porque es que no puede haber justicia social con los indígenas si no hay una justicia económica, si no hay una logística. Entonces, vamos a seguir en lo mismo. Esto está permeado, el sistema está completamente corrompido. Y cualquier político local o nacional que venga a pretender ejecutar y hacer sin querer reestructurar es otro más. O sea, digamos que podemos concluir que se necesita una reforma a la institucionalidad. Cuando me refiero a la institucionalidad, refiero a la ley. Es decir, debemos fortalecer la seguridad en Colombia, pero eso solamente se logrará a través de una reforma. Pero entonces saldrían a decir que esto ya es un extremo. Perdón, pero es que no es solamente, no solamente la seguridad, es que tú como político eres un servidor público y todas tus acciones y tus ejecuciones tienen que ser transparentes a la ciudadanía. Estamos en pleno siglo XXI donde tienes estos aparatos que te conectan en segundos con el mundo. ¿Por qué esto no está conectado a los sistemas de gestión políticos? Porque son unos mediocres, porque no ejecutan, porque se encargan de engañar a las personas. Con esto, con la tecnología, con la conexión entre ciudadanos, nosotros podríamos controlar a los políticos. ¿Por qué no lo hacen? No, ya se está haciendo. Oye, Raúl y Andrés, y ustedes se dieron cuenta que no ha salido tampoco el decreto de conmoción interior. O sea, no ha salido, ya vamos como para 5 días que lo anunciaron, por supuesto, eso tiene un trámite, bueno, no es fácil. Pero malo si no lo hace, porque es que vi hace días en redes sociales a un político que lo criticaba, lo cuestionaba, cuando decía que no había que sacar el decreto de conmoción interior, y vuelve y lo critica que por qué no lo saca. Entonces, el candidato Petro en otro tema, un amigo que es un alto jurista decía, pues Freddy, hay que mirar las circunstancias, precisamente, pues claro, hay que mirar las circunstancias, pero es que aquí es algo que yo siempre, es una opinión muy personal, es la doble moral en la política. A veces, no me acuerdo, el candidato Petro en su momento decía que la conmoción interior no servía cuando la iban a decretar otros gobiernos, pero en esta sí, claro, las circunstancias son completamente intereses distintas. Políticos sí, porque circunstancias, porque sí, es que también. Si vamos a ver la historia del país, sí, también hubo gobiernos que combatieron de frente a los grupos armados en armas, los que se alzaron y en vez de hacer una lucha política hicieron fue una lucha armada. Pero que está y malo porque lo hicieron. Y ahora los que quieren buscar la paz, malo porque lo hacen. Pero vamos atrás de la política. ¿Qué está detrás de la política? Plata. Poder. Plata y poder. Claro. Porque poder ya tienen. Es un tema de plata, de querer acumular. Y peor aún, que lo que le pasa al señor Scaff, que trajo a su hijo a temas de corrupción en Bogotá. Traen a sus familias. Son corruptos ellos. ¿Cuál? ¿El representante de la Cámara? Claro, metió a su hijo con un contrato como 19 millones de pesos. O sea, ¿qué hace Pero lo podía hacer el contrato, el joven, ¿o no? ¿Cumplía con hacerlo? Es un bachiller. Y listo, no importa que no tenga estudios, pero que ejecute. Pero es que son programas que no ejecutan, que no hacen. Detrás de la política siempre hay plata. Y no es un tema de poder. Porque que llegan a cualquier restaurante, todo el mundo les dice doctores, ya con eso se sienten gigantes. Bueno, pero entonces usted nos está llevando a concluir que a los políticos no les interesa la región ni el país. No, para mí no. Entonces, ¿por qué ir a votar entonces? O sea, usted como estratega político, y lo ha dicho desde el principio, es poder que un proceso triunfe. En últimas, para los que no son técnicos, no somos estrategas políticos, pero lo que yo entiendo es que consigan los votos para que ganen las elecciones. Sí. Pero entonces, ¿dónde quedan todos esos principios y esa ideología
que debe guiar a un candidato, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro? ¿Dónde queda eso? Es que no existe, o sea, no existe, y aquí viene el tema de lo que estamos haciendo con Salvador y con Argentina. Creamos una fundación que se llama la Fundación Faro, con el presidente Javier Milei, ¿sí? Que la está dirigiendo Agustín Laje. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos comunicándole cuáles son los políticos corruptos que no deben subir. Miren el fenómeno Milei, un tipo solo creó un partido político y logró la presidencia. Y en un solo año, claro, y El Salvador. Es una cuestión de querer hacer, pero es que los políticos no quieren hacer. Ellos lo que quieren es subir, sentir el poder y tener la plata por debajo, que yo no entiendo para qué tanta plata. Oiga, Raúl y Andrés, todos estos temas son interesantes y nos tocaría hacer otro programa para este tema, pero no, ustedes se fijaron lo que está Diosdado recibiendo a nuestros nacionales saliendo para la frontera. Entonces yo decía, qué cosa tan ilógica, ¿no? Son ellos los que han sacado a sus mismos venezolanos, millones que han salido de Venezuela, y hacer esta, no sé, esa paparrucha, esa pantalla, que venga, que démele una casa, no venga, dele casa y traiga, retorne a todos sus venezolanos. Claro, asiste a los colombianos, no lo haga, claro, pero es una cosa que yo digo, oiga, ¿ustedes han leído son caraduras, ¿no? ¿Ustedes han leído el Foro de Sao Paulo? Señor, ¿Ustedes han leído el Foro de Sao Paulo? ¿Lo entienden? No lo he leído. He leído artículos frente al tema. Bueno, el Foro de Sao Paulo trabaja sobre diferentes. El Foro de Sao Paulo se basa en un movimiento de guerrillas, en una guerra no convencional. Dentro de esos están los influenciadores o los influencers. Encontramos influenciadores positivos o de luz como tú, que buscan generar criterio. Dicen que no, que yo soy de oscuridad. Lo que pasa es que no, eso no es verdad. No diga eso. Lo que pasa es que no vuelve al programa. No, porque creo que tú recibes plata, creo que tú recibes o a ti te pagan en algunos temas. Yo soy administrador de empresas agropecuarias, especialista en gestión pública, y yo devengo mis recursos en oportunidades a veces de la administración pública, como lo puede hacer cualquier colombiano, porque la Constitución dice el derecho al trabajo. Pero algo que me parece interesante, y retomando el debate, y es, aquí Freddy dice que hay una responsabilidad política. Uy, sí, pero es que la responsabilidad política deviene necesariamente en reestructurar el Estado, porque si nosotros tenemos instituciones que no sirven, ¿qué hay que hacer con lo que no sirve? Unirnos como ciudadanos y cambiarlos. Sí. Cambiarlos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad política para el futuro de Colombia? No, o sea, cuando yo hablo en términos de responsabilidad política, es eso, o sea, cuando un candidato promete algo que no cumple, la ciudadanía, creo yo, que le va a decir, no lo voy a respaldar a usted en las próximas, o al sector que usted representa. Y creo yo que el presidente, al menos en el tema de Catatumbo, al menos en la paz total, que era un tema difícil, que uno entiende que eso no se construye en la llana, porque no se ha podido hacer históricamente, bueno, lo de Santos, bueno, y pero es eso, yo en esos términos, no más de las estructuras ya en profundidad del Estado, que por supuesto tienen que cambiar, pero yo hablo de esa responsabilidad política. No cumplió, usted nos vendió, como cuando Andrés Pastrana, que me vendió la idea y que gane votos, ¿no? ¿Cuál? ¿Es de la responsabilidad política? Yo pienso que sí. Yo no soy estratega político, pero yo pienso que sabe ganar pues votos. Yo no sé si cuando usted me dijo que iba a acabar con la inseguridad y no la acabó. Todos los días dele, eso cala. Es un discurso muy idealista, eso es un ideal que allá debemos llegar, pero eso no gana votos. Eso no gana votos. Y acá tenemos una estratega que o nos refutará o nos confirmará si eso gana o no gana votos. ¿Qué? O sea, reestructurar el Estado para que haya una responsabilidad política y podamos sacar adelante el país. Es que yo creo que no es un tema de ganar votos, es un tema de cultura social. Pero entonces, ¿quién va a gobernar? Porque es que estamos en una sociedad democrática y para llegar al poder se requieren de votos. Eso se gana son con votos. Cuando estábamos en campaña con Rodolfo, tuve una reunión con un gran abogado, que no puedo dar su nombre aquí, y yo le dije, hablamos sobre el tema de la corrupción tan absurda en el Senado. Y me dijo sencillo, una vez estemos en el poder nosotros, a todos los congresistas y senadores que tengan algún tipo de investigación política, los nombramos y los sacamos. Y reducimos el Congreso a su mínima expresión, que es un 20%. Únicamente dejando con las personas que sean
personas que no tengan ningún tipo de investigación, ¿sí? O que sean corruptos. Y con eso se hace un Estado más pequeño, un Estado más ejecutor. Ese Estado tú lo combinas con tecnócratas. ¿A reducir la corrupción a lo mínimo? No, A la no, mínima expresión que Porque es que el mismo presidente sacar decía. las expresiones No, claro. es como reducir a lo mínimo, ¿no? A eso voy. Sacamos la rata, sacamos los corruptos, dejamos única y exclusivamente algún tipo de senados que estén trabajando conectados con la población civil a través de tecnología. Todas las acciones. Pero eso suena a como cuando estaban metiendo presos a algunos congresistas y en su momento el presidente voten rápido antes que lo lleven para la decía, no, voten los proyectos de ley antes de que le echen mano. vayan presos. Eso suena más o menos a eso. Pero eso no nos lleva entonces a una reestructuración de este país, ¿no creen? Sí hay que hacer una reestructuración del país, pero la reestructuración no se va a dar mientras las personas no estén unidas. Miren lo que está pasando en Santander, que es el reflejo de lo que pasa en Colombia y lo que pasa en el mundo. Los ciudadanos nos desentendimos de la política y eso ha llevado a que estemos administrados y manejados por estas escorias que están ahorita en el poder, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos permitir como ciudadanos que sigan haciendo lo que se les da la gana ante el silencio. Sí. Muy pocas personas como tú o como yo toman posición frente al tema político, nos desentendemos, que nos roben, pero no buscamos, cuando ya nos están robando, cuando nos meten la mano al bolsillo, entonces ahí sí saltamos. No, el tema es que la política es entre todos. El expresidente Turbay ya era el que decía: toca reducir la corrupción hasta su justa proporción. Pero bueno, yo quiero colocar sobre la mesa esto, mire, ¿no será más bien que a nadie le importa esto? Ahí es un desinterés de la sociedad civil, inclusive de la sociedad política también, porque es que usted hace parte de aquellos que saben de estrategia política y saben que para ganar una elección se requieren votos, ¿cierto? Y a veces muchos discursos no calan, no ganan votos. Entonces, ante esa disyuntiva, ¿qué hacer? La posición mía, por ejemplo, muy personal y de los que estamos trabajando con Fundación Faro, es: nosotros somos asesores políticos en diferentes países de Latinoamérica que no vamos a volver a trabajar con ningún político. Okay. ¿Sí? Nuestra posición es: vamos a sacar a los futuros líderes. Tú puedes ser un buen líder. Tú. O sea, no van a trabajar con ninguno que ya esté haciendo política. No. Debe haber uno bueno, pero ¿cómo no? No lo hay. O sea, no hay, por ejemplo, en el Consejo de Bucaramanga de los 19, ¿no hay uno bueno? Todo gira en torno a plata. ¿Quién no gira en torno a plata? O sea, toca buscar a alguien ajeno a la política. ¿Quién gira en torno? Un empresario. Te pregunto, ¿quién gira en torno al bienestar social o a cumplir con los elementos que nos dejó Jesús de ámense los unos a los otros? Pues los 10, no jódanse los unos a los otros. Al menos los 19 dicen que sí, que cada uno de ellos hace eso. Es lo que dicen, pero sus actos, por su fruto los conoceréis. Por sus actos los conoceréis, claro. A la sesión del Congreso ayer. Bueno, al menos Doyle tan finito, al menos alguien que ya fue candidato. Yo no veo a nadie. Bueno, pero entonces vamos acá a retomar un poco el tema. Sí, decisiones para afrontar la crisis del Catatumbo, Freddy. Ya que estamos hablando, y usted puso el tema de la responsabilidad política. Son muy profundas, ¿no? Yo no quisiera estar en los zapatos del presidente, porque va a tener personas como yo y como otros que lo presionan. Yo pienso que el presidente Petro se dio cuenta al decretar o al querer decretar el estado de conmoción interior, tiene que entrar la fuerza pública, algo que siempre han cuestionado a través del tiempo. Y yo también, es una acción difícil, ¿no? Porque en los enfrentamientos siempre caen de los dos bandos, pero quedan en la mitad de la población civil. Pero sí, por supuesto, se necesita mano dura. Fuerza. No quiero utilizar esa palabra porque entonces ya es turista. Pero sí, la fuerza pública tiene que hacer presencia. Cuando está la fuerza pública, la gente se siente protegida y por supuesto acompañado de la inversión social, pero eso son palabras de cajón que todo el mundo lo dice, ¿no? Pero ojo, antes ya para finalizar lo mío y darle la palabra a Raúl, es que esta situación también se puede presentar aquí en Santander, y lo advertía el general Juvenal Díaz Mateus, que conoce de estrategias militares la presencia de esos mismos grupos armados en el Magdalena Medio, no con la misma fuerza del Catatumbo, pero se puede presentar. Pilas con las alertas tempranas. Okay. Decisiones para afrontar el conflicto del Catatumbo, Raúl. Tener acciones. Primero, el Estado de Derecho. Así me titulan de uribista, pero sí puede que... ¿A mano dura? Sí, porque es que la escoria hay que aplastarla. Okay. ¿Sí? Si tú tienes una casa infestada de ratas, ¿tú qué haces? ¿Intentas negociar con las ratas? No, hermano, les pones y las exterminas.
Y los ejemplos están clarísimos en El Salvador y en Argentina. Para la cárcel, donde tienen que estar. Y allá incomunicados y trabajen para comer. Entonces aquí tiene que haber, 1, establecimiento de Estado de Derecho. 2, brindarle a la población las oportunidades. Hey, usted siembra coca. Venga, vamos a hacer un reemplazo de cultivos, ¿sí? Para que usted pueda tener con toda su cadena logística. Con los guerrilleros, ¿qué es lo que quieren? ¿Se va por las buenas? Perfecto, vamos a trabajar. No, suerte, adiós, o a la cárcel o chao. Pero es que no podemos continuar con un Estado de no derecho como el que tenemos y estar engañando a la opinión pública. Tú muy bien lo decías ahorita. No podemos seguir trabajando de la misma manera como lo venimos haciendo. Nosotros tenemos que generar, cambiar y hacer las cosas bien. Entonces, la solución al catatumbo es justicia, pero verdadera justicia social. Justicia social. Con esta frase cerramos el programa del día de hoy, Los Reyes Magos. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en otra oportunidad. Corrillos Televisión presentó Los Reyes Magos. Los mejores analistas debaten sobre los temas controvertidos de la política. Los Reyes Magos. Dirige Juvenal Bolívar.